Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga, me da gusto verles. Yo sé que a usted también le da gusto verme. Amén. Bien, esta semana, bueno, para el mundo, todo el pueblo cristiano, es una semana muy importante. Recordamos la gran obra maravillosa que hizo el Señor, inigualable en la historia humana. Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. ¿Se imaginan eso? Nuestra mente no alcanza a comprender eso. Suficiente con lo que nos ha dado el Señor a través de su revelación. Esto de la Trinidad, que Dios mismo se haya hecho persona humana, sobrepasa nuestro entendimiento. Pero Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu para que nosotros podamos, quizás no en su totalidad, comprender la maravilla que hizo Dios con nosotros al hacernos sus hijos por la muerte, por la resurrección y por la ascensión del Señor. Y damos gracias al Señor por eso. Mi hermana leyó un texto el cual voy a usar en esta hora. Lo voy a tocar al principio. Hay otros textos también que vamos a usar. Lucas 9, 18 al 26. Yo voy a dar lectura un poquito más. Después que leamos, vamos a tener otro breve tiempo de oración. Muy bienvenidos cada uno de los que están acá presentes. Si alguien ha venido por primera vez, muy bienvenida, bienvenido. A ver, ¿alguien vino por primera vez hoy día? ¿Sí? A ver, levante su manito. ¿Alguien? ¿Primera vez? Viene entrando, muy bien, bienvenido. ¿Alguien más? Levante su mano, sin miedo. Amén. Muy bienvenidos. El Señor les bendiga. Leo Lucas 9, 18 al 26. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en su nombre. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario, escucha atentamente, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que, Señor, tu palabra en esta hora, Señor, cale en lo profundo de nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Señor, sin duda alguna, tú estás hablando ya desde que empezó el culto, estás hablando a nuestra vida. Queremos que lo sigas haciendo y queremos abrir nuestro corazón para escuchar tu voz y ponerla en práctica. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso? A nuestro Señor, y en la Escritura, se le llama de diferentes maneras. Aquí ya en el texto que leímos, el Cristo, Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de David, Mesías, el Nazareno. A ver, ¿alguien me puede decir otro nombre? Dígalo. ¿Algún nombre más? Salvador, Príncipe de Paz, el Carpintero, el Emanuel, el Cordero de Dios y varios otros más.
hay como unas decenas, varias decenas. Y nos acercamos a Semana Santa y el cristianismo recuerda esta gran obra del Señor. Hoy veremos por qué Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre? Su significado y cómo con este nombre se identifica con la humanidad. Cómo con este nombre, el Hijo del Hombre, o título, se identifica con nosotros. Lo hizo con sus discípulos y también lo hace hoy día con nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de este título, Hijo de Hombre? ¿Qué implica este nombre para nosotros hoy? Voy a leer algo que extracté. Hijo del Hombre es un título con un significado muy profundo. Aparece como 80 veces en los evangelios. Harto. Y el Señor fue como su nombre preferido para llamarse a sí mismo. 80 veces en los evangelios y siempre por boca de Jesús, o casi siempre. Hijo del Hombre es un título usado por Jesús con el cual se identifica con la humanidad, pero que a la vez reafirma su deidad preexistente. O sea, que Él es Dios eterno, a eso se refiere, y que bajó a la esfera terrenal para salvación de los perdidos. Tremendo comentario. También este título tiene la connotación de Mesías, pero este título de Mesías involucraba en ese entonces, por lo menos, más a la perspectiva de gloria que anhelaban los judíos. Los judíos, no recordemos que ellos esperaban el Mesías que los vendría a libertar del yugo romano de ese entonces. Y hasta hoy día como nación no han podido entender que no era eso a lo que vino Jesús. Ni siquiera creen en Jesús como el Mesías. ¿Por qué Jesús habría escogido este título o nombre? Entonces, repito, ¿qué implica para nosotros hoy con este título? Lo primero que podemos decir es que Jesús nos muestra su condición humana y sobre todo su divinidad o su deidad. Y esto está en Lucas 5:24 también. Sin duda, al escoger este título, el Señor nos está diciendo que con su vida y obra reafirma su condición humana y fraterna, pero por sobre todo reivindica los atributos. Empezamos este miércoles a estudiar los atributos de Dios también con la hermana Raquel. Y ahí justamente se habla dentro de los atributos, la deidad de Jesús, la divinidad única. Es por eso que solo Él, y esto es bien importante, mis hermanas, hermanos, amigas, amigos, es por eso que solo Él y nadie más, el Hijo del Hombre, puede hablar como habló de esta manera cuando sanó a un paralítico. Le habló a sus adversarios. Cuando sanó a un paralítico dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué otra persona puede decir estas palabras? Solamente Jesús. Con la autoridad del Padre, con la autoridad que fue investido por el Padre. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede perdonar tus pecados. Puede perdonar mis pecados. Entonces, cuando el cristiano, antes de su encuentro con Jesús, Dios en su misericordia y por su Espíritu, produce en nosotros, en Él, en usted, ese quebrantamiento y ese arrepentimiento. Produce eso el Señor. Por su Espíritu, reconocemos nuestra condición de que hemos estado alejados de Dios y que es necesario ponernos a cuenta con Él, arrepentidos de nuestros pecados, pidiendo perdón y diciéndole que nos limpie de todos ellos. Cuando somos hijos del Señor, cuando somos cristianos, una vez que el Señor nos ha perdonado, ¿dejamos de pecar? No. Seguimos haciéndolo. Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, seguiremos pecando. Pero hay aquí algo muy importante que nos ha legado el Señor. Que Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermana, hermano, entonces, cuando le fallamos a Dios,
Y he nombrado pecado varias veces esta palabra, ¿no? Porque muchas veces cuando cometemos una equivocación, cuando cometemos un error, está bien, son sinónimos. La Biblia habla de... Y pecado es errar al blanco. O sea, algo que a Dios es abominable, que no le agrada. Entonces, ¿quién más que Jesús tiene la potestad para perdonar pecados? Solo Jesús puede perdonar tu pecado y darte el perdón, pero para esto debes arrepentirte y postrarte a sus pies. Y porque además dice el Señor, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Cuando habla con los fariseos acá, ¿no? La palabra que he hablado es la que le juzga. Ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Está claro. Si rechazamos a Jesús, seremos juzgados por rechazar a aquel que vino para darnos la vida, a aquel que vino para darnos el perdón. Por eso que en este tiempo no solamente es importante recordar lo que Jesús hizo por nosotros, sino que es responder y no quedar indiferentes a la palabra de Dios. Ahora bien, lo he dicho en otras oportunidades, y esto no sin ningún tono de ironía, ni en absoluto, mi hermana y mis... Pero por lo general en este tiempo, el cristiano en esta semana, de alguna manera, se pone más sensible a las cosas espirituales. Y está bien, pero esperamos que el cristiano que persevera, esa sensibilidad, ese ardor por Dios, esa comunión con Él, esa búsqueda de Él, sea los 365 días del año. No solamente esta semana. Porque ¿qué sacamos si esta semana nos compungimos? O hacemos algunas obras, o solamente esta semana adoramos o nos recordamos y le damos gracias, y después nos olvidamos. Entonces, el cristiano debe perseverar en su fe. O sea, estamos hablando de que Jesús nos muestra su condición humana y sobre todo su deidad, y nosotros debemos responder a ella. En segundo lugar, y esto está en 1 Corintios 15, no lo busque, Jesús nos recuerda que es la cabeza de la nueva humanidad salvada. Es la cabeza de la nueva humanidad salvada. 1 Corintios 15, 45 dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, y se refiere a Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, Cristo, es el espíritu que da vida. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. El último Adán, el Hijo del Hombre, vino a remediar el mal causado por la desobediencia del primer Adán. Este es un juego de palabras, pero que nos está diciendo que Jesús tuvo que venir justamente para remediar, para poner en orden todo el caos que dejó el pecado por el primer hombre, Adán. Bueno, y Eva también, ¿no? Para que quedemos... La humanidad le falló a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, pero el pecado nos dejó. Nosotros nacemos con una mente ya pecaminosa. Pero llegará el día en que seremos resucitados con cuerpos transformados, libres. El último Adán, entonces, el Hijo del Hombre, repito porque esto es muy importante, vino a remediar el mal causado por la desobediencia del primero. Y esto estaba en los decretos eternos de Dios ya dispuestos, ¿no? Porque como Dios sabe todas las cosas, Dios sabía lo que iba a pasar. Pero nos dio esta libertad al ser humano. No nos hizo robots, no nos hizo así, o marionetas, no. Nos dio este libre albedrío a los seres humanos para poder escoger. ¿Qué sería de nosotros si el Hijo del Hombre, Jesús, no hubiese venido? Pregúntese usted, mi hermana, mi hermano. Usted que ha tenido un encuentro con Dios, haga una retrospección. Vaya para atrás. Yo me voy como 35 años para atrás y agradezco a Dios porque un día salió a mi encuentro, me tomó de todos lados. Ya basta. ¿Cómo fue su experiencia? Todo
hemos tenido una experiencia de encuentro con Dios diferente. Y yo he visto muchas experiencias de hermanos en todo el tiempo cristiano, de hijo de Dios. La suya, la mía, de su hermano, su hermana. Cuando se ha hecho de todo corazón, es igual. No hay ninguna más importante. Para Dios, todos somos iguales. Y nos recibe siempre con los brazos abiertos. Porque Él murió de esta manera. Justamente amando a la humanidad, amándola a usted. Y Dios le ama. Y usted es un milagro de Dios. Créalo, porque así es. Jesús como humano, a diferencia nuestra, fue sin pecado. Era Él, y esto lo recalco y pongo énfasis en esto, era Él la única ofrenda perfecta por el pecado nuestro. Era la única ofrenda, fue la única ofrenda perfecta. Y esta ofrenda perfecta fue para siempre. Por eso que en el Antiguo Testamento Dios se relacionaba con su pueblo y cada año era necesario sacrificar un cordero, derramar sangre en el propiciatorio para que los pecados del pueblo sean perdonados anualmente. Y todos los años era necesario que el sacerdote entre al lugar santísimo. Pero con la llegada de Jesús, su sacrificio es válido por toda la eternidad. Ya no hay más sacrificios de animales. Ahora el sacrificio nuestro es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como una ofrenda para Él. Eso es lo que quiere el Señor. Y de eso se agrada el Señor. Y estamos aquí colectivamente como iglesia adorando al Señor. Y hace un momento levantamos nuestras manos y le decimos a Dios, gracias, gracias, porque tú moriste por nosotros, por nuestro pecado. Yo no lo merecía, usted no lo merecía. Pero a Dios le plació salvarnos, enviar a su Hijo y salvarnos y perdonarnos. Llevamos dos cosas importantes. El título Hijo del Hombre nos muestra su condición humana y su deidad. Y también nos recuerda que Él es la cabeza de la nueva humanidad salvada. Y también Jesús se identifica con los perdidos. Con este título se identifica absolutamente, absolutamente. Los que lo seguían para acusarle, aquellos que han visto series de televisión, películas, ahí había un grupo de escribas, fariseos que le seguían casi a todos lados también. Pero obviamente no era para hacer su voluntad, era para sorprenderle en algo que estuviese equivocado y acusarle. El Señor estaba con sus discípulos. Y el Señor, realmente yo lo veo de esta manera, en sus diálogos que tenía con sus adversarios, digámoslo, adversarios en cuanto a palabras, siempre los dejaba mudos, siempre los dejaba mudos. Entonces cuando Él se sentaba a la mesa con publicanos, con pecadores, entraba una mujer también que no estaba permitido y adoraba, siempre la respuesta del Señor los dejaba a ellos plop. No podían cómo responderle, no tenían cómo acusarle. Tuvieron que pedirle ayuda a uno de los suyos para poder entregarle y acusarle, ¿no? Entonces se identifica con los perdidos, porque el Hijo del Hombre, y otra vez el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí, cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, póngase ahí en ese grupo. Yo me pongo ahí. Claro. La humanidad perdida. O sea, se identifica con los perdidos. ¿De qué manera? Entonces, salvando, buscando y salvando. Y dando su vida también en rescate por muchos. Se entrega a la muerte. Hasta la muerte. ¿Se da cuenta cuánto le ama y cuánto le amó el Señor? Hoy día, domingo, en la última semana, si nos vamos al tiempo en que falleció el Señor, quizás no fue en esta misma semana de abril. Eso no importa porque es el contenido, el principio, lo que hizo el Señor. Pero un día domingo entró montado en un asno, no había sido montado nuevo, entró y la multitud lo vitoreaba como el rey. Tendían sus mantos, con palmas, le aplaudían, celebraban, todos contentos porque el Señor entró a Jerusalén y ellos lo vitoreaban como el rey que había venido. No entendieron nunca ahí, porque días después
vemos lo que pasó. Ellos mismos que aplaudían, la multitud que aplaudía, ellos mismos después, unos días después, crucifícale, crucifícale. Excepto algunos pocos, los discípulos, los apóstoles y otros que seguían de cerca al Señor, aunque después cuando el Señor fue aprehendido ahí en el monte de los Olivos, también todas sus ovejas se esparcieron. Entonces, ¿de qué manera se identifica con los perdidos? Y esto es lo que nos da esperanza, es que también Él resucita triunfante. Y ha de volver en el futuro, porque si resucitó y ascendió, volverá en el futuro. Mire, Mateo 26, 63, 64. Hay un texto muy, muy importante. Entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este título, preferentemente el Señor lo pronunció en este último tiempo, un poco antes de llegar a la cruz. ¿Por qué? Para identificarse justamente con nosotros. Jesús, el Hijo del Hombre, nos muestra su condición humana y deidad perfectas. Nos recuerda que Él es la cabeza de la nueva humanidad salvada y se identifica con los perdidos, buscándolos, salvándolos, rescatándolos, entregándose hasta la muerte y resucitando de los muertos, ascendiendo al Padre, pero volverá. ¿Está permitido compartir con la familia? Claro que sí. ¿Está permitido pasar en familia? Si ha de salir usted, hágalo con sabiduría. Pero este es un tiempo de recogimiento. Este es un tiempo de acercamiento. Este es un tiempo de búsqueda, de gratitud. Un rato más daremos los avisos para esta semana. Hay algunos cambios de horario. Y hermana, hermano, amigo, amiga, busque al Señor. Y como la Biblia dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Dejemos aquellos caminos torcidos, dejemos esas cosas que no contribuyen a nuestra vida. Dejemos nuestra vida vacía y vengamos al Señor, porque Dios es santo en perdonar. Así dice la palabra de Dios. Quiero concluir, pero también reflexionando en un texto que es un poema, digámoslo así, es un cántico de adoración a Dios y que está en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Yo lo voy a leer en otra versión, y usted en Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere seguirlo está bien. Y si no, mejor escuche la lectura de la palabra del Señor. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Léalo de nuevo en la casa. Léalo. Haya pues este mismo sentir que un... O sea, nos está llamando a la humildad, nos está llamando a la unidad, nos está llamando a la adoración, nos está llamando como iglesia del Señor a ser cada día más fieles. Esta palabra de Dios nos recuerda que la ofrenda más grande por nuestro pecado, por su pecado, por el mío, fue la vida de Jesús.
Y voy a repetirlo una vez más y no me cansaré de decirlo. La ofrenda que costó la sangre de Jesús, la ofrenda más cara de la historia, pero que para nosotros, por misericordia de Dios, ha sido gratuita. Porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Es don de Dios, es regalo de Dios. Y este es el Evangelio, y no hay otro. Entonces, cuando escuchamos predicaciones, cuando nos se llama al arrepentimiento, cuando escuchamos predicaciones, cuando solamente es pedir, cuando escuchamos predicaciones solamente de pasarla bien. Claro, los cristianos podemos pasarlo bien, y los pasamos bien de hecho, pero también sufrimos. Todavía estamos en este cuerpo de muerte que se duele. Todavía pasamos penurias. Pero gracias, porque siempre está el Señor con nosotros. Jamás nos abandona, jamás abandona a sus hijos. Padre, a los que me diste jamás me lo arrebatarán de mi mano, dice el Señor. Y usted está a la palma de la mano del Señor. Semana Santa, ¿cómo le llame usted? ¿Cómo quiera llamarle? Viernes Santo, Domingo Resurrección, como quiera llamarle. Pero en una el Señor entró, como 2000 años y tanto, a Jerusalén, victoriado. Y le decían, Hosana, hijo de David, como rey que venía a libertar. El propósito fundamental de la venida fue a libertarnos de la esclavitud del pecado. Claro, llegará el día en que volverá como rey, ya no como esclavo. Y ese día anhelamos, y ese día es nuestra esperanza de gloria. Por eso nos alegramos hoy día en el presente y esperamos fielmente su segunda venida. Les invito a orar en esta hora. Cierre sus ojos, si puede hacerlo, quiere hacerlo. Dele gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por Jesús, el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estamos nosotros. Gracias por salvarnos. Padre, pero tú sigues hablando hoy día, Dios mío. Y Señor, si tú no has regresado, es porque esperas también, Dios mío, que se complete el número de los salvados. Entonces, te pregunto, tú que estás aquí en esta noche, ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Le has dicho ya sí al Señor, aquí estoy? Si no ha sido así, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud, dice la palabra de Dios. Si esta palabra ha hablado a tu vida, yo te pido en el nombre de Jesús que levantes tu mano en esta hora. Quiero orar por usted. Ahí en su asiento puede levantar su mano. La iglesia sigue orando. La obra de Jesús es inigualable. Y todo lo hizo por ti. Todo. Dios no quiere que te conviertas en un religioso. No. Dios quiere que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida. Quiero orar por ti. Levanta tu mano, vamos a orar por ti. No luches más. La iglesia sigue orando al Señor. Por ti, inmolado, fui muerto. ¿Qué das tú por mí? Dice un himno. ¿Qué das tú por mí? ¿Qué sacamos si tenemos sueños terrenales solamente? Casa, automóvil, familia, estudios. ¿Pero qué sacamos si no tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? Si quieres que oremos por ti, levante su mano ahí en su lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú sigues siendo fiel. Tú no fallas nunca, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, y hoy, esta semana y lo que resta del año y lo que resta de nuestra vida, seguiremos agradeciéndote, Señor, lo que has hecho por nosotros. Y seguiremos adorando, glorificando, sirviéndote hasta que tú vengas, Señor, o hasta que muramos. Queremos encontrarnos contigo, Padre, cuando tú vuelvas. Y esa es nuestra esperanza. Y eso nos da gozo. Padre, muchas gracias. Que cada vida presente, Dios mío, cada hermano,
amiga, amigo, sea bendecida por ti en esto. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.